Bueno, una calurosa bienvenida a este curso de cuidado del donante que estamos dando con EduClick en este momento. Para nosotros es un privilegio poder hablarles sobre estos temas tan importantes sobre donación de órganos y tejidos. Hoy vamos a hablar sobre la estructura de la red de donación y la normatividad en donación de órganos y tejidos en Colombia. Mi nombre es Cristian Andrés Gómez Medina, médico especialista en control interno y auditoría de servicios de salud y especialista en gerencia de proyectos con alguna experiencia administrativa en unidades de trasplantes. Bueno, entonces, primero decirles que hay una historia muy importante de trasplantes en Colombia. Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos pioneros en trasplantes. Decirles que somos fuertes tanto en tema legislativo, gracias a que hemos, digamos que, copiado mucha de la normatividad que tiene España en trasplantes. En temas de historia, podemos decir que Colombia desde 1946, gracias al primer trasplante de córnea en 1946, empezó a hacer historia en tema de trasplante. Posteriormente, en Clínica Chayo, por allá en el 1959, tuvimos la posibilidad de hacer el primer trasplante de válvulas cardíacas en Colombia y uno de los hospitales más importantes también en trasplantes es el Hospital Universitario San Vicente de Paúl. De allí rescatamos la valiosa eh, iniciativa que tuvo el doctor Jaime Borrero, también digamos que es el padre del riñón, le dicen algunos, y Álvaro Velázquez y Gustavo Escobar, que tuvieron la posibilidad de hacer el primer trasplante renal exitoso con donante vivo. Igualmente en este hospital tuvo la posibilidad de hacer el primer trasplante de médula ósea. Gracias a eso, pues fue el primer trasplante en América Latina. En 1979 también hubo la posibilidad de hacer trasplante hepático. Digamos que este hospital, el San Vicente de Paúl, es pionero en muchos de estos trasplantes de corazón, eh, de cordón, de células de cordón umbilical y otros trasplantes importantes que ellos pudieron llevar a cabo, el primer trasplante de esófago. Y pues el Hospital Militar en el 2008 también el primer trasplante en Colombia de cara. Digamos que tenemos una historia bastante importante en trasplantes en nuestro país. Ya entrando un poco más en materia, digamos que esta diapositiva es bastante importante. Como vemos, nos define la historia después de la ley 1805. Digamos que fue una ley que se creó con el objetivo claro de aumentar el número de donantes en Colombia. ¿Sí? Entonces vemos aquí una comparación entre antes de la ley y después de la ley. ¿Sí? Vemos que antes de la ley los potenciales donantes, digamos que los posibles donantes estaban en 3.113 después de la ley, gracias a la presunción legal de la donación, que más adelante vamos a abordar un poco más a profundidad esta ley, donde claramente nos dice que todos en Colombia somos donantes de órganos, si en vida nos hemos manifestado durante un documento notarial que no estamos de acuerdo con la donación de órganos. Después de instaurada esta ley, ya digamos que puesta en marcha a eso de principios del 2017 logramos ya unas cifras totalmente diferentes en donación y podemos ver la comparación aquí de 3.113 donantes posibles a 3.534 y de esos que serían los donantes potenciales, ya que salen por motivos de médico legal o administrativo algunos donantes. También digamos que estas cifras pudieron haber ido aumentando, pero lo más importante es los donantes reales, que pasaron de 368 a 457 gracias a esta ley que creó el Instituto Nacional de Salud con el objetivo claro de mejorar las tasas de donación en Colombia. Ya digamos que a partir de años anteriores incluso, y teniendo en cuenta la legislación y la historia de esta en Colombia, podemos decir que la primera ley que se creó en Colombia fue a mediados del año 1988, donde se creó la primera ley, la ley 73, donde se hablaban generalidades de trasplantes y presunción legal de la donación. Aquí, posterior a esto, pues colocamos una parte donde hablamos del turismo de trasplantes
la autonomía de las IPS, porque digamos que si durante un tiempo antes de que hubiese una legislación robusta, decían que Colombia la utilizaban como turismo de trasplante porque venían muchos extranjeros a tener la posibilidad de trasplantarse en Colombia. Entonces, gracias a esto, pues digamos que Colombia creó algunas otras leyes para poder, digamos que, tener en cuenta y robustecer la parte legislativa en Colombia con respecto a la normatividad. ¿Sí? Ya posteriormente tuvimos la ley 919, donde ya se instauró la prohibición del lucro, digamos, para la donación de órganos, que obviamente en este momento está legislado y se condena a las personas que puedan tener alguna intención de lucrarse con la donación. Ya sobre el 2004, donde se generó el decreto 2493, digamos que es el decreto más importante y más robusto que tiene mayor trascendencia en trasplantes en Colombia, que fue el decreto 2493, donde se crea la red de donación y trasplantes en Colombia, se regula la donación y el trasplante y se reglamentan, digamos que algunas disposiciones y definiciones acerca de donación. Posterior a esto, en el 2005 se generó la resolución 2640, donde se crean las coordinaciones regionales, gracias a esa primera ley, ese decreto 2493 que empezó a estructurar la red de donación y ya digamos que esta resolución permite crear las coordinaciones regionales, que como ya les voy a explicar más adelante, está dividida en 6 regionales en Colombia y que aquí en el Huila tenemos la regional número 6 de trasplantes, por la cual nos legisla y nos regula todo el tema de donación de trasplantes. Ya sobre el 2011, la resolución 3272, donde se creó, como ya les digo, la regional número 6, que es la última regional que se ha creado y que somos privilegiados por ser el departamento, el último departamento donde digamos que hay regional y que se creó la regional en Colombia. Posterior a eso ya hay algunas resoluciones que ya hablan sobre requisitos de habilitación, ¿sí? Que se empezó también a legislar fuertemente en esto para que los médicos que trabajan en unidades de cuidado intensivo especialmente se certifiquen en formación de gestión de la donación y permitan un mantenimiento adecuado de estos donantes y un reporte adecuado. Ya como les hablaba al principio, la ley 1805 del 2016 que se creó con el objetivo claro de aumentar las tasas de donación en Colombia y amplia, por lo tanto, la presunción legal de la donación con el objetivo claro de permitir que existan mayores donantes en Colombia. Bueno, ya entrando un poquito más en materia y a profundidad en cada una de estas normativas, podemos decir que la Ley 9 del 79 creó el Código Sanitario en Colombia, que empezó a hablar y a regular desde este año todo el tema de donación en Colombia. Ya posteriormente, en el 88, mediante la ley 73, ya se crean los primeros mecanismos de donación en Colombia y se reglamenta la presunción legal de la donación y por lo tanto se expidió el decreto 1172 del 89 que reglamentó aspectos de obtención, donación, ablación de órganos, transporte y disposición de los mismos en Colombia. Sobre este mismo año, ya, perdón, 10 años posteriores a esto, el decreto 1546 de 1998 reglamenta parcialmente las leyes 9 del 79 y la 73 del 88 en cuanto a lo mismo, la obtención de estos órganos y de estos tejidos, el proceso de donación, la preservación de estos órganos, como debía ser, el mismo almacenamiento, el transporte, el destino, la disposición final de los componentes anatómicos con fines de trasplantes. Y se empezaron a hablar ya de algunas direcciones territoriales para generar vigilancia y control sobre todos estos procesos. La ley 919 del 2004 en su artículo 1 ya empieza a hablar sobre la prohibición de la comercialización de los componentes anatómicos humanos y se tipifica como un delito su tráfico. ¿Sí? Empieza a hablarse sobre la tipificación de ya un delito y que tiene una condena, el hecho de poder, generar algún tipo de comercialización de componentes anatómicos. Por eso, digamos que actualmente se cae de su peso decir que en Colombia existe tráfico de órganos, cuando ya desde hace muchos años atrás ya se viene legislando la tipificación de delito, este tipo de tráfico.
En el decreto 2493, como les decía, del 2004, que crea la red de donación y trasplantes en Colombia, genera las coordinaciones en cabeza del INS. Como les decía, existen 6 coordinaciones regionales que más adelante les voy a exponer en dónde están conformadas cada una de ellas. La ley 1805 del 2016 modificó específicamente la ley 73 del 88 y la 919 del 2004 y amplía, como les decía hace un momento, el concepto de presunción legal de la donación y ejerce como únicos mecanismos de donación el consentimiento del donante o la presunción legal de la donación. Esta ley, después de su generación, empezó a su promulgación 6 meses después. Ya aumentando un poco más el concepto de la ley, entonces, como les decía hace un momento, en un documento autenticado ante notario público y radicado ante el Instituto Nacional o ante la CPS en el momento de su afiliación, las personas pueden manifestar su negativa a la donación de órganos. Solamente mediante este documento notarial se va a tener en cuenta que estas personas no están de acuerdo con la donación. El que no haya hecho esto se presume que sí es donante de órganos. ¿Sí? En su artículo 17 también ejerce una definición de conducta delictiva por comercialización de componentes anatómicos. Y en su artículo 18 cambia de multa a clausura total, digamos que en la ley anterior, la del 73 y la 919, se hablaba sobre solamente unas, digamos que unas sanciones, pero aquí ya se habla de una multa o clausura total y definitiva de centros de trasplante y bancos de tejidos que quebranten la ley. En la resolución 1151 del 2016 se reglamenta la ley 1733 del 2014 y en esta lo importante es su artículo 4 donde habla sobre la voluntad anticipada. Incluye la manifestación de su disposición o no a donar mediante un testigo o testigos en razón también de lo expuesto en la sentencia 233 del 2014. Entonces esta voluntad anticipada es la que tenemos en cuenta hoy en día para generar los certificados de voluntades antes de hacer un proceso de gestión de la donación. Ya vamos a entrar un poco más en materia, ya en el decreto 2493, como les digo, es el decreto tal vez más importante. Nos habla especialmente el consentimiento informado para la donación de trasplante o implante y lo manifiesta y lo define como una manifestación de voluntad proveniente de aquella persona que tiene la calidad de donante o receptor de un componente anatómico y que ha sido emitida en forma libre y expresa luego de haber recibido y entendido la información relativa al procedimiento que va a practicarse. Es muy importante que este consentimiento se deje diligenciado a la hora de abordar a la familia para ver si aceptan o no aceptan la donación de órganos. Y nos define y nos da algunas definiciones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la definición de donante es la persona a la que durante su vida o después de su muerte, por su expresa voluntad o por la de sus deudos, se les traen componentes anatómicos con el fin de utilizarlos para trasplante o implante en otra persona, solamente con objetivos terapéuticos. La voluntad de donación expresada en vida por una persona solo puede ser revocada por ella misma y no podrá ser sustituida después de su muerte por sus deudos. Definición de donante potencial es aquella a quien se le ha diagnosticado ya la muerte encefálica y que ha sido aceptado por parte del programa de trasplantes como donante de órganos y tejidos. El donante vivo es aquella persona que conoce con certeza la totalidad de los riesgos que puede generarse dentro del procedimiento y que cumpliendo los requisitos establecidos en el presente decreto efectúa la donación en vida de aquellos órganos o partes de ellos cuya función es compensada por su organismo de forma adecuada y segura. Este proceso donante vivo es importante en el estudio pretrasplante que se hace en estos pacientes para garantizar que estos pacientes están en óptimas condiciones y que el hecho de extraer uno de sus órganos o una de sus piezas de estos órganos no va a afectar en realidad su calidad de vida o va a poner en riesgo su vida. Lista de espera es la relación de receptores potenciales de pacientes que se encuentran pendientes por ser trasplantados o implantados a quienes se le ha efectuado el protocolo pertinente para el trasplante o implante. Recordar que estos pacientes que entran en lista de espera se someten a un proceso de estudio pretrasplante
donde se le hacen pruebas genéticas, pruebas infecciosas y valoraciones multidisciplinarias para garantizar que ese paciente cumple con criterios para ser trasplantado posteriormente y se tiene en cuenta en una lista de espera. La muerte encefálica también lo define el decreto como el diagnóstico del hecho biológico que se produce en una persona cuando de forma irreversible se presenta en ella ausencia de las funciones del tallo encefálico comprobadas por examen clínico. Más adelante ya hay un capítulo que se define para muerte encefálica y que vamos a tener la posibilidad de exponerles también. Este decreto también define en su artículo 12 la muerte encefálica en mayores de 2 años y define todo, digamos que todo el protocolo que tiene que tenerse en cuenta para el diagnóstico de la muerte encefálica, lo cual vamos a ahondar más adelante también, donde se tiene en cuenta que la muerte encefálica y la comprobación sobre la persistencia de los signos de la misma debe hacerse por 2 o más médicos no interdependientes que no formen parte del programa de trasplantes y uno de los cuales deberá tener la condición de especialista en ciencias neurológicas. Se puede ser un neurólogo pediatra, un neurocirujano, un neurointervencionista. ¿Listo? Dichas actuaciones deberán constatar por escrito en la historia clínica, indicando la fecha y hora de la misma, su resultado y diagnóstico definitivo, el cual incluirá la constancia de los 7 signos que determinan dicha calificación. Dentro de estos signos, que ya vamos a profundizar un poco más adelante, tiene que ver en el coma arrefléxico, ¿cierto? En la apnea y digamos que en algunos manifestaciones o signos de dolor que más adelante vamos a profundizar. Bueno, esta gráfica es muy importante para decirles que luego de reforzar, digamos, el tema de legislación en Colombia, Colombia tenía una tasa de trasplantes a extranjeros no residentes con donante cadavérico entre el 2005 y el 2015 que empezó a cambiar luego que la legislación se creó o se robusteció para garantizar que los colombianos tuvieran la posibilidad de trasplantarse más que los extranjeros. ¿Sí? Entonces, por eso vemos aquí que la tasa de donación para el 2015, que era el 16.15%, empezó a disminuir específicamente después del 2005, al 9 en el 2006, al 5 en el 2007, a 3.8% en el 2008, para actualmente, después del 2014, estar en 0% esa tasa de trasplantes en extranjeros no residentes en Colombia. Entonces, importantísima esa gráfica para decir que se ha creado la legislación para favorecer la donación en colombianos. En este mismo decreto 2493, como les decía, existe la red de donación y trasplantes, que se define como el sistema de integración de los bancos de tejidos y de médulas en instituciones prestadoras de servicios de salud habilitadas con programas de trasplante e implante, el Instituto Nacional de la Salud, direcciones departamentales y distritales y demás actores del sistema para la coordinación de actividades relacionadas con la promoción, donación, extracción, trasplante e implante de órganos y tejidos con el objeto de ser accesibles en condiciones de calidad de forma oportuna suficiente a la población. Entonces, la red de donación se creó con el objetivo de tener una logística adecuada para que esos órganos y tejidos vayan en buenas condiciones de calidad para ser trasplantados. Y digamos que en esta gráfica se resumen cómo está conformada la red de donación y trasplantes en Colombia. Encabeza el Ministerio de Salud, por un lado Medicina Legal y el INVIMA, y por el otro lado el Instituto Nacional de Salud, que se encarga de hacer la coordinación nacional mediante un comité asesor de todas las regionales, de las 6 regionales que existen en Colombia. ¿Sí? Mientras que el INVIMA y Medicina Legal se encargan de legislar y hacerle el seguimiento a los bancos de tejidos en Colombia. Esta red también está estructurada, como les decía, por 6 coordinaciones regionales. La primera, que está en Bogotá, en Cundinamarca. La segunda, que está en Antioquia. La tercera, en el Valle. La cuarta, en Santander. La quinta, en la Gobernación del Atlántico, en Barranquilla. Y la sexta, en Neiva, que es la regional número 6, la última creada. Estas regionales tienen dominio o control, digamos, que vigilan las IPS generadoras, las IPS trasplantadoras y otros actores de la red. Igualmente,
En el último eslabón de la red están asociaciones de pacientes trasplantados, laboratorios de inmunología, unidades de diálisis, aerolíneas que son muy importantes para la logística en el caso de rescates en otras unidades o en otras ciudades, y las IPS de consulta externa que también hacen seguimiento a los pacientes trasplantados. Aquí, como ya les explicaba, esta es la área de jurisdicción de las regionales. La regional número uno es, digamos, que la que tiene mayor cobertura en Colombia y tiene su área de jurisdicción en Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Casanare, Meta, Caquetá, Bichaba, Upés, Guaviare, Guainía, Putumayo y Amazonas. La regional número 2, Antioquia, San Andrés, Providencia, Chocó, Córdoba y Caldas. La 3, como les decía, en Cali, que está su central, va a tener jurisdicción sobre el Valle, Risaralda, Quindío, Cauca y Nariño. La regional número 4 en Santander, norte de Santander, Cesar y Arauca. Las 5, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Guajira y Sucre. Y la última regional que se creó solamente, digamos que para el Huila, pero también, digamos que algunas regiones muy cercanas al Huila, del Cauca, de Caquetá o del Tolima, que están más cerca aquí de otras regionales, también incluimos en lista de espera a estos pacientes y que hacen parte de esta regional. En este mismo decreto se definen los requisitos para la donación, ¿sí? Para que un paciente pueda ser donante hay unos prerequisitos. Dentro de esos, pues inicialmente está que se le haya hecho un diagnóstico de muerte encefálica o de parada cardíaca, que haya un consentimiento informado o notario en caso de donante vivo. Recordar que todos los pacientes que quieren ser donantes vivos tienen que tener también un documento notarial donde especifican que ellos no tienen ninguna presión ni les están ofreciendo dinero y que es de forma voluntaria que ellos van a acceder a la donación de sus órganos. Dentro de esos requisitos también está el consentimiento de la familia de la donación en menores de 18 años y también la presunción legal de la donación. Bueno, el diagnóstico de muerte encefálica, digamos que en mayores de 2 años, el decreto también lo explica así, define una evaluación clínica de ausencia de reflejos de tallo encefálico. Como les decía, más adelante vamos a profundizar mucho más en el tema, pero digamos que aquí para dar un abrebocas. También define en este mismo decreto los paraclínicos y cómo se debe realizar un test de apnea o un test de atropina. También define, como les decía hace un momento, que ese diagnóstico lo deben hacer dos o más médicos, uno de ellos especialista en ciencias neurológicas, que no sea el médico adscrito a una unidad de trasplantes. Y digamos que en esa historia clínica debe indicarse la fecha, hora de las mismas, su resultado del diagnóstico definitivo, el cual incluirá la constatación de los 7 signos de ausencia de reflejos. Ya posterior a esto también se define algunos aspectos en los cuales también hay un módulo específico de mantenimiento del donante, donde digamos que establece la ruta de cómo debe hacerse o llegar a hacer el mantenimiento de ese donante, que definitivamente empezando por la muerte encefálica establecida, donde una IPS podrá disponer de sus recursos e instalaciones para optimizar la viabilidad de este donante, donde se debe ejercer un certificado de función. El certificado de función, recordar que se hace con la hora de la muerte encefálica y debe ser por el médico tratante o en el caso de ser una muerte violenta por el médico forense. Bueno, en el artículo 23 también este decreto ejerce la notificación de donantes potenciales. Recordar que todas las instituciones prestadoras de salud que sean IPS generadoras tienen la obligación de hacer este reporte de notificación inmediata en el hecho y a la regional que corresponda, en este caso a la regional número 6, ¿cierto? A través del personal médico responsable, están obligados a reportar las alertas de pacientes neurocríticos, igualmente hacer el seguimiento hasta un diagnóstico oportuno de muerte encefálica y pues obviamente garantizar un mantenimiento de estos potenciales donantes. En su artículo 24, la autorización de las instituciones prestadoras de servicios de salud para el rescate. Entonces, las IPS trasplantadoras tienen la autorización para hacer el debido rescate en estas IPS generadoras. ¿Listo?
El hecho de que algunas IPS de estas se nieguen o se opongan a permitir hacer este tipo de procedimientos deben ser sometidas igualmente eh, a unas afectaciones, digamos que a nivel legislativo también. Ya cambiando de norma, la resolución 2640 del 2005 habla específicamente ya de todo el proceso que tiene que ver con la coordinación operativa de trasplantes. Entonces nos da algunas definiciones también, donde nos define que un coordinador operativo de trasplantes es un médico que realiza actividades propias de la gestión operativa de la donación en las instituciones, habilitadas con programas de trasplantes en instituciones prestadoras de servicios de salud generadoras, que incluye la promoción, y ellos son encargados también de hacer promoción de la donación, identificación, detección de potenciales donantes, obtención del consentimiento informado a la familia y el manejo del donante de órganos y tejidos, incluido el mantenimiento. El donante vivo relacionado también lo define aquí, que son las personas vivas que libremente expresan la voluntad de donar un componente anatómico o parte de este con fines de trasplante o implante y destinados pues obviamente a un receptor con algún grado de consanguinidad. En esta misma resolución se definen criterios técnicos científicos para la asignación de componentes anatómicos y posterior adopción de los mismos por parte del Ministerio de Protección Social y del cual también se acogen las coordinaciones regionales de donación y trasplantes. Tener en cuenta que estos criterios de asignación de estos órganos son los criterios que son muy importantes a la hora de definir quiénes son los que van a ser los receptores de estos órganos. Igualmente hay una legislación todavía mucho más grande que se ha creado, digamos que aquí quiero resumir simplemente las leyes más importantes que hay, dentro de esas las últimas, la ley 2253 del 2022, por la cual se crea el Registro Nacional Público Oficial de Donantes de Células Progenitoras y Hematopoyéticas y se dictan otras disposiciones, esta es conocida como la ley Jerónimo. La ley 2294 del 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida en su artículo 162 y se crea el Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, el INTOT. Es un organismo nuevo que quiere crear el Instituto Nacional de Salud, digamos que como un ente aparte para que se encargue solamente del tema de donación de órganos y tejidos, pero es algo que apenas está en forma incipiente y todavía en este momento no se ha puesto en marcha. Algunas otras resoluciones, la 3199-98, por la cual se establecen normas técnicas administrativas para el funcionamiento de bancos de componentes anatómicos, la resolución 2640 que ya les hablé al respecto, la 5108 del 2005, por la cual se establece el manual de buenas prácticas para bancos de tejidos y médula ósea, la resolución 2279 del 2008, por la cual se modifican los artículos 5 y 6 de la 2640 en cuanto al funcionamiento de la coordinación nacional y regional de la red de donación y trasplantes. Otra resolución muy importante, la 2003 del 2014, por la cual se define el procedimiento y condiciones de inscripción de prestadores de servicios de salud. Como les decía, desde esta resolución se empezó a definir la importancia de la certificación de los médicos de cuidados intensivos para el mantenimiento de los donantes. La resolución 1841 del 2013, por el medio de la cual se adopta el Plan Decenal de Salud, que también incluye temas de donación y trasplantes. La resolución 1051 del 2006, por medio del cual se reglamenta la ley 1733 del 2014, con el derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada que ya les hablaba hace un momento. También importantísimo tener en cuenta, y por lo cual estamos dictando este curso, que es la resolución 3100 del 2019, por lo cual define procedimientos de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud, donde exige a todos los médicos por habilitación que tengan el curso del cuidado del donante. Algunas otras circulares que se han ejercido, de las más importantes está la circular 5000 del 2010, del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, donde habla todo el tema de logística aérea para transportar componentes anatómicos con fines de trasplante o transfusión en el territorio nacional. Otras circulares importantes, la circular 022 del 2014,
donde habla sobre los documentos técnicos en donación y trasplantes. La circular 056 del 2015, lineamientos y directrices de la certificación de áreas de almacenamiento temporal de bancos de tejidos. Otra circular importante que se generó es la circular 022 del 2020, donde se definen algunos lineamientos técnicos operativos relacionados con los procesos de donación y trasplante. Se generan algunos indicadores importantes de manejo de neurocríticos que hay que subir a la plataforma de la Red Data en todas estas instituciones trasplantadoras y generadoras, y que es un requisito del Instituto Nacional de Salud. Y por último, algunas comisiones de componentes anatómicos importantes. Estas comisiones, digamos que son acuerdos nacionales entre los diferentes actores de trasplantes para definir temas logísticos, temas de criterios de asignación, algunos temas también de facturación con respecto a los trasplantes, a las donaciones, y por eso pues se han ejercido ya algunas comisiones, como la comisión de trasplante de riñón, con su última versión en el 2022, la Comisión de Trasplante de Hígado, con su última versión en el 2021, la Comisión de Trasplante de Corazón, su última versión en el 2023, y la Comisión de Trasplante de Pulmón, con su última versión en el 2019. Listo, digamos que aquí hemos querido reunir la normativa más importante que tenemos a nivel Colombia en temas de legislación de donación de órganos y tejidos, explicarles también cómo está conformada la red de donación y trasplantes en Colombia y cómo, gracias a la ley 1805, hemos aumentado la posibilidad de tener mayores donantes en Colombia y mejorar esas tasas de donación. Muchas gracias. EduClick, tu ventana al conocimiento.